Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer esta previa al Gran Premio de Austria que vamos a vivir en el día de hoy, la guinda del pastel de este fin de semana al sprint, donde en el día de ayer vivimos la mejor sprint posible que habíamos vivido en toda, desde que se inauguró el formato de sprint, ya lo hemos podido vivir, por lo tanto vamos a vivir hoy este Gran Premio de Austria que pinta que va a ser muy diferente porque no hay previsión de lluvia y además las posiciones cambian bastante, así que de todo eso y muchísimo más y después de lo que ocurrió en el día de ayer vamos a hacer este vídeo hablando acerca de sensaciones y recordando también ya de por sí las sensaciones que tuvieron después de la clasificación y las sensaciones que tienen después de la sprint, porque también obviamente pueden haber cambiado. Simplemente ya recordaros que bueno, ya estamos en el set habitual, en el día de ayer el vídeo de la sprint pues tuvo que ser algo distinto, algo más improvisado, espero que por lo menos lo vieseis de buena manera y recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis iros a vuestro tema de elección e ir directamente al grano. Tenemos muchos temas de los que hablar y tenemos muchas declaraciones propias de los pilotos, así que vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo por dos declaraciones con respecto a Fernando Alonso después de lo que ocurrió en el día de ayer. El ritmo de carrera de Fernando Alonso no fue del todo malo, aunque realmente tampoco se pudo llegar a ver nada espectacular debido a la lluvia. Veremos luego, ahora hoy en seco cómo consiguen rendir, pero desde luego que consiguió subir una posición hasta el quinto lugar. Luego ese rifirrafe que tuvieron Max Verstappen y Sergio Pérez le lastró a Fernando Alonso porque en la salida de la curva 3 en la primera vuelta, que Fernando Alonso iba bastante bien, había hecho una buena salida, justo también se encontró, le pasó algo parecido a lo de Lando Norris, lo único que lo de Norris fue exagerado, que se fue puestos para atrás. En el caso de Fernando Alonso también le pasó, también le perjudicó y eso acabó haciendo perderle la posición con Lance Stroll, una posición que luego finalmente no acabó recuperando. Aún así, después de todo eso, Fernando Alonso salió satisfecho de la clasificación al sprint, pese a lo que mucho se está hablando. Está volviendo a ser un fin de semana muy catastrófico, por así decirlo, para todos los aficionados de Aston Martin, para todos los aficionados de Fernando Alonso. Todo el mundo está ahora mismo ya diciendo que otra vez que si Aston Martin ha tirado la temporada por la ventana, otra vez que si ya hay que centrarse en 2024. Eso ocurrió después del Gran Premio de España, que había sido el peor fin de semana que había tenido Aston Martin. Este fin de semana está siendo mejor que el Gran Premio de España, para que os hagáis una idea, y aún así ya estamos en ese punto. Entonces no hay que tirar todo por la ventana. Fernando Alonso y Aston Martin no lo han hecho del todo mal. ¿Les ha pasado Ferrari este fin de semana? Pues sí, como les pasó Mercedes en el Gran Premio de España, como estamos diciendo, o como Aston Martin pasó a todos en el Gran Premio de Canadá. Si es que esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, que va a haber una carrera donde Aston Martin está aquí y una carrera donde está aquí y va a ser normal. Entonces Fernando Alonso justo por eso salió satisfecho después de la clasificación al sprint que vivimos en el Gran Premio de Austria, sobre todo porque además consiguió acabar en ese quinto puesto y está avisando ya para este Gran Premio de Austria que tendremos en el próximo día. Entretenida sprint, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Quinta posición, ¿estás satisfecho? Sí, contento porque al final top 5, pues bueno, es lo que había, unas condiciones difíciles, había que un poco improvisar en la parrilla, no sabíamos cuánto mojada estaba la pista, todos salimos con intermedios y luego pues esa decisión de montar seco o no al final, y nos mantuvimos con los intermedios y nunca sabes, ¿no? Hasta que acaba la carrera, así que cuartos y quintos, 3 puntos más que Ferrari, 8 más que Mercedes, buen sábado para Aston Martin. Era una clasificación al sprint muy complicada, por esas razones Fernando Alonso también llega a salir satisfecho. La verdad que fue una verdadera lástima que no consiguiera quedar en esa cuarta posición, pero para Aston Martin en el cómputo general acaba dando exactamente igual. Hoy sí que saldrá además por detrás nuevamente de su compañero de equipo, por lo tanto, ayer salía por delante, hoy saldrá por detrás, por lo tanto tendrá que pasarle en las primeras vueltas, además de intentar a ver si consigue atacar a los pilotos de delante. Además, más allá de eso, Fernando Alonso recuerda, después de la clasificación al sprint que vivimos en el día de ayer, recuerda que hicieron más puntos que sus compañeros, que sus rivales. ¿Por qué? Porque en el caso de Ferrari simplemente puntuó Carlos Sainz, que acabó tercero, muy buena carrera de Carlos Sainz y ahora hablaremos al respecto, o los dos Mercedes, que no acabaron ninguno en los puntos. Por esa razón comenta que han vuelto a sumar más puntos que sus rivales, por lo tanto es algo positivo lo que vivieron en el sábado y esperan que vuelva a ser positivo este domingo. Este domingo es complicado conseguir más puntos que tus rivales, sobre todo porque Charles Leclerc empieza segundo, Carlos Sainz empieza tercero, es decir, Ferrari tiene muchas papeletas de conseguir más puntos que los que lo va a conseguir Aston Martin. Además tienen por delante a Lewis Hamilton, por lo tanto necesitarían por lo menos también adelantarle, pero aún así, si el que consigue más puntos es Ferrari, Ferrari hasta ahora nunca había sido ese segundo equipo, Ferrari le había costado bastante también a lo largo de toda la temporada hasta este Gran Premio de Austria, que se sabía que iban a ir bien. Si es que en este canal ya habíamos avisado que, por ejemplo, Ferrari iban a ir bien, ya obviamente creo que incluso van mejor gracias a las mejoras, ahora hablamos al respecto sobre ellos, pero ya se había avisado que ellos iban a ir bien y ya habíamos avisado que en el caso de Aston Martin no lo iban a ir tanto. Así que Fernando Alonso, estas son las palabras en las que demuestra que sale satisfecho por haber sumado más puntos que sus rivales. Mañana, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta?
pues se presenta difícil otra vez, con una carrera en seco seguramente, con Ferrari muy rápidos, pero si sumamos más puntos que ellos y más puntos que Mercedes, otro buen domingo. Así que en resumen, con el caso de Fernando Alonso, pues básicamente lo que han conseguido en Aston Martin fue ayer más puntos que sus rivales y por eso salieron satisfechos con ese cuarto y quinto lugar de los dos pilotos de Aston Martin, cuarto Lance Stroll, quinto Fernando Alonso, y ya han avisado para el día de hoy porque veremos ese ritmo de carrera que pueden llegar a tener. Ayer tampoco se vio mucho, sobre todo primero porque Lance Stroll estuvo frenando a Fernando Alonso y después por el tema de la lluvia, que al final los ritmos se ven un poco diferentes, entonces veremos cómo consiguen rendir en seco, si consiguen hacer ciertas remontadas y más o menos se quedan en esas posiciones, y sobre todo lo que ya han comentado desde Aston Martin es que esperan que sea un fin de semana donde consigan por lo menos minimizar daños después de las malas clasificaciones que han hecho. Además recuerdo que bueno, lo que han insinuado desde el equipo Aston Martin antes de la clasificación, y yo no lo digo por dar hype ni nada, pero dicen que se habían centrado sobre todo en ritmos de carrera, sobre todo en el setup, así que veremos. Aston Martin sabemos que es el equipo que más ritmo de carrera tiene, es un circuito que degrada mucho los neumáticos traseros como ya hemos comentado, pero es un circuito que, o sea, es una característica que realmente le debería también de ir bien a los Ferrari, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar bastante al respecto sobre lo que ocurrió en el día de ayer con los Red Bull. Os recuerdo, en la primera vuelta, en la primera curva, Sergio Pérez sale muy bien, que ya de por sí en la recta principal hasta la primera curva, ahí ya Verstappen le medio estrangula a Sergio Pérez, pero con lo bien que había salido no es capaz de hacerlo. Luego en la curva 1 sale muy bien Max Verstappen porque sale con más tracción al haber cogido la curva más por el exterior porque Checo iba por el interior, consigue salir con más tracción, se ponen en paralelo y ahí hay un punto también bastante feo por parte de Sergio Pérez que le llega a estrangular hasta el punto de que le deja sin espacios. Max Verstappen llega a tocar con una rueda a la hierba que había en la parte derecha, que además con las condiciones que habían mojado estaba bastante resbaladizo, era bastante peligroso eso, podría haber acabado algo peor. Finalmente Max Verstappen consigue aguantar, se pone Checo primero, Max Verstappen va segundo, y aquí hay otro momento muy feo en esta ocasión por Max Verstappen, que ahora como iba segundo hace un dive bomb, por así decirlo, es decir, ¿qué es lo que hace? Bueno, frena mucho más tarde, se va muy largo. Yo la primera vez que lo vi dije, se han ido todos largos. No, repitiéndolo se ve claramente que el que se va largo es Verstappen y Sergio Pérez tiene que maniobrar un poco y se acaba yendo fuera porque Verstappen le deja sin espacio y al final Verstappen sale primero, Sergio Pérez sale tercero porque le llega a pasar Nico Hülkenberg, luego al final consigue Sergio Pérez conseguirle la posición a Nico Hülkenberg alrededor de la vuelta 10-11 más o menos es cuando consigue ponerse segundo. Ya tenía Max Verstappen en ese punto 9 segundos y lo que dije en el resumen del día de ayer, realmente luego la carrera que hace, la clasificación que hace Max Verstappen es espectacular porque estando a 9 segundos acaba 20, es decir, lo consigue en lluvia, tiene mucho más ritmo que su compañero de equipo y luego además en el momento en el que empezó a secarse la pista, que ninguno de los pilotos de la zona delantera hicieron su parada, Max Verstappen voló, comparado con Checo, comparado con Hülkenberg, comparado con los dos Aston Martin. Verstappen en ese punto en el que estaba ya seco y iban con neumáticos intermedios, Verstappen iba volando. Así que eso es lo que ocurrió y eso es lo que tenemos que hablar y eso es lo que han hablado los pilotos. Es más, tuvieron una conversación en el día de ayer después de la clasificación al sprint, Sergio Pérez y Max Verstappen, que fue cazado por las cámaras, en la que parece que Verstappen le recrimina a Checo la acción que tuvieron y Checo le recrimina la acción que tuvo Verstappen con él. Las dos acciones son muy feas, sobre todo además para compañeros de equipo, no se deberían de hacer y menos en las condiciones en las que estaba, en que Checo llevó casi fuera de la pista a Max Verstappen por la hierba que llegó a tocar Max Verstappen pese a la lluvia y Checo le echó fuera de la pista, que se tuvo que ir por la escapatoria Sergio Pérez y por eso perdió además ese primer puesto. Fueron dos acciones bastante feas y Sergio Pérez ha hablado al respecto sobre esto y además ve cierto ridículo lo que ocurrió en el día de ayer con Max Verstappen, comenta que ya lo han hablado también, pero bueno, es que se alegra de que esto no perjudicase a Red Bull. Cuéntanos un poco qué pasó con Max y si pudiste hablar con él. Sí, creo que fuimos un poco al límite los dos. Lo hemos hablado y al final lo bueno de esto es que no afectó el resultado del equipo. Y el ritmo ha estado ahí. Ayer lo tuvimos. Desafortunadamente tuvimos problemas con los límites de pista. Que ya he cambiado también mi posición en el asiento para ver un poco más porque es ridículo, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí con los límites de pista, pero bueno, ahora pensar en mañana, ya minimizar el daño porque mañana se ve complicado arrancando 15.
Además, como hemos podido ver en este vídeo que ya os he puesto de las declaraciones de Sergio Pérez, vemos cómo avisa de que, bueno, que intentará en el día de hoy minimizar daños, porque eso fue en la sprint, pero recordemos que la clasificación que tuvo durante el viernes, pues al final le situó en 15º lugar. Eso fue por todos esos problemas que ya hemos hablado de los límites de pista, que los cuales él también ha hablado y ha dicho que ve ridículo lo que ha pasado y que ha tenido que levantar incluso el asiento para ver un poco mejor la línea porque no se llegaba a ver desde el asiento. Yo os he hablado que me parece una vergüenza lo que hemos vivido durante las dos clasificaciones además, pero sí que la del sábado, bueno, los pilotos se controlaron un poco más, intentaron quedarse más entre las líneas, ¿no? Pero sí que en el viernes, que al final es lógico, van a intentar ir al límite y si les dejas el espacio con una escapatoria para que puedan llegar incluso a salirse, es muy posible que se salgan. Vimos 47 tiempos eliminados. A mí me parece ridículo y es muy sencillo como poner grava y que no haya el suficiente espacio como para sacar el coche completo. Pero bueno, que eso es lo que vivimos, igualdad de condiciones para todo el mundo, no solo para los Red Bull, no solo para Sergio Pérez, y le ocurrió eso, sale 15º, por lo tanto intentará minimizar daños. Sabemos el coche que tiene, les vimos muy bien en mojado, veremos en seco, repito, porque este circuito degrada mucho los neumáticos traseros. Esto es algo que el año pasado le vino muy bien a Ferrari porque no degradaban tanto en comparación con otros circuitos, es algo que le vino muy mal a Red Bull porque degradaban más en comparación que en otros circuitos, así que veremos qué es lo que llega a ocurrir al respecto y qué es lo que consigue hacer Sergio Pérez saliendo 15º. El ritmo de ayer fue bueno, el ritmo de hoy puede ser muy distinto siendo en seco. También la pista va a estar diferente porque como ha llovido, como además no ha tenido tanto rodaje, ahora, hoy ha estado corriendo también la Fórmula 3 antes, pero no ha tenido todo el paso de a lo mejor lo que podría haber tenido un domingo normal si no llueve durante todas las sesiones. Entonces veremos qué es lo que ocurre y veremos qué es lo que puede hacer Checo Pérez, pero tiene que ser además intentar a ser agresivo como lo fue por ejemplo en la vuelta 1 para intentar de esa forma conseguir remontar varios puestos. Vamos a pasar de tema, pero no nos vamos lejos porque es que tenemos que hablar, es que fijaros cómo es Helmut Marko hablando sobre Checo Pérez. Es que leyendo las declaraciones, dice, habla acerca del incidente que ya os hemos hablado, sobre la vuelta 1, sobre ese momento que tienen Sergio Pérez y Max Verstappen y luego el que tienen también en la curva 3, el que tienen luego en la salida de la curva 1 y el que tienen en la curva 3, los dos que ya os hemos contado al principio de todos estos temas, en el que en uno Checo lo hace un gesto muy feo, que echa fuera de pista casi a Max Verstappen, y otro el que tiene Max Verstappen que echa fuera de pista a Sergio Pérez. Y la forma en la que lo dice Helmut Marko es que Checo no ha hecho un buen trabajo en equipo. Lo que dice Helmut Marko es: Pérez empezó mejor, hasta ahí está todo bien, pero luego empujó a otro piloto a la hierba en una pista que estaba muy mojada y ese comportamiento no encaja con el espíritu de un buen trabajo en equipo. Pero sí, también escucharé la versión de Checo. Esa es la primera parte de las declaraciones que vamos a traer, que si nos fijamos en... Pero sí, también escucharé la versión de Checo. Es decir, ha dicho estas declaraciones para empezar sin haber escuchado la versión de Checo, solo habrá escuchado la versión de Max en este caso. Independientemente, si la acción es feísima por parte de Checo, ya lo hemos comentado en este principio del vídeo, pero la cosa está, si tiene toda la razón en lo primero que dice, el punto está en lo siguiente. Luego, por supuesto, Max ha entrado en la curva 3 con una agresividad similar. Hasta ese punto no dice nada de extraño, ¿no? Y dice, y era totalmente esperable. La hierba estaba mojada, por lo que vuelves a la pista intentando mantener el coche recto. Gracias a Dios todo terminó bien, pero Diego, ¿ves cómo intenta justificar lo de Max Verstappen? Es decir, no, como ha entrado por la hierba, como venía con mucha agresividad, como es normal después de eso, y ha intentado simplemente mantener el coche recto. Eso le ha dado exactamente igual, mientras que a Checo ha dicho que era fuera, no era el espíritu del trabajo en equipo. Es que además es la misma acción en una diferencia de ¿qué? De varios metros. En la primera vuelta ha sido todo eso. Y esas las palabras de Helmut Marko. Pues es más de lo mismo que siempre decimos sobre Helmut Marko. No sé qué ímpetu tiene por criticar a Checo Pérez. Y no es a Checo, quiero decir. Digo Checo porque es el caso que estamos viendo ahora mismo, lo hemos dicho con Nick de Vries. Es decir, qué ímpetu tiene en muchas ocasiones por criticar a sus pilotos cuando esto le viene mal a sus pilotos también. Porque ejerces una presión extra que tienen los pilotos que no es buena para el piloto. Es decir, a Checo no le viene nada bien esta presión extra que alguien, el asesor de Red Bull, esté diciendo estas palabras de ti, te esté criticando, mientras que a Verstappen se lo estás justificando todo, a Checo le estás criticando todo y no te viene nada bien porque ya Checo tiene una presión
muy gorda después de haber caído, por ejemplo, 4 veces en Q2, como ya hemos hablado, 4 veces antes de Q3, porque luego además la de Mónaco fue en Q1, o sea que no es ni siquiera, son 3 veces seguidas ya en Q2 y una anterior en Q1. Es decir, ya tiene esa presión por todo eso que le está pasando. Y encima las palabras de Helmut Marko que ejercen más presión, que son más críticas, que es que además se ve muy claro que va hacia Checo. Pues bueno, esas son las palabras de Helmut Marko después de la acción que tuvimos en el día de ayer entre Verstappen y Checo, que desde luego que es una acción que no quiero ver vuelta a repetir, y menos además no se quiere ver repetir ni en seco, pero es que encima con las condiciones que hayan mojado, ni uno ni otro lo hizo ninguno bien, aunque haya gente que quiera intentar justificar por lo menos la de Verstappen. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar al respecto ahora sobre el equipo Ferrari, un equipo Ferrari donde en el día de ayer Carlos Sainz consiguió acabar en ese tercer puesto, consiguió la primera vez que podríamos llegar a decir que llega al podio. Se lo podríamos llegar a adjudicar, realmente no porque no es un podio, pero es la primera vez que queda entre los 3 primeros en una carrera esta temporada. Lo había hecho ya en clasificación, en carrera no lo ha conseguido, hoy parte desde el tercer puesto, ayer se vio muy fuerte con las difíciles condiciones que había, porque luego vamos a hablar además sobre Charles Leclerc y vamos a ver que Leclerc le ha costado bastante y lo llega él a comentar. Carlos Sainz, recordemos que empieza el sábado con problemas de frenos y toda la Q1 se la tira dentro de boxes hasta el último momento, que tiene un único intento y ese único intento la clavó, consiguió quedar en ese primer puesto y ahí lo que él ha llegado a comentar es que en ese punto ya se vio que realmente iba a poder ir fuerte en el día de ayer, entonces todo eso le ocurrió a Carlos Sainz y además pues luego acabó consiguiendo quedar en ese tercer puesto, pasó a Nico Hülkenberg, no estuvo lejos de Checo realmente, pero bueno, no acabó pudiendo pelear contra él, quedó en ese tercer puesto, más que bueno, consigue bastantes puntos y ya piensa también en el día de hoy, que sale desde el tercer puesto, eso ya también lo ha comentado, veremos qué es lo que consiguen hacer con Checo, repito, neumáticos traseros, degradan bastante, Red Bull no le viene bien, Ferrari el año pasado les vino bien. Veremos qué ritmo de carrera tienen. En Canadá tuvieron un muy buen ritmo de carrera. Sí que es cierto que Canadá no es un circuito que tenga degradación apenas. Por lo tanto, en ese punto, que es uno de lo que le perjudica siempre a Ferrari en todas las carreras, pues en ese punto no se vieron perjudicados el fin de semana pasado. Este fin de semana en esos neumáticos traseros veremos cómo ocurre ya estando en seco. Ha recordado Carlos Sainz además las mejoras que introdujeron Ferrari. Ferrari introdujo mejoras este fin de semana, grandes mejoras en el alerón delantero y sobre todo en la parte sobre todo en el suelo del monoplaza. Eso ha conseguido hacer un buen rendimiento del Ferrari. Aún así ya se sabía que este fin de semana iban a poder ir bien, porque este fin de semana históricamente se le ha dado bien a Ferrari. Así que veremos qué es lo que consigue hacer en la carrera y estas son las declaraciones de Carlos Sainz. ¿Qué expectativas tienes para mañana? Y pedías constancia, ¿no? A principio del fin de semana. ¿Qué es lo que esperas de este fin de semana? Sí, espero que este sea un poco el principio del darle la vuelta un poco a la temporada difícil que hemos tenido en Ferrari. La verdad que hasta ahora todo han sido P5, P4, P5. Espero que si mañana el coche va bien en carrera, tenemos poca degradación, que es siempre nuestro punto débil, y no pido buen ritmo, sino un ritmo decente de carrera para por lo menos aguantar segundos y terceros. Yo creo que será el inicio, yo creo, de cambiar bastantes cosas en el coche después de todo el desarrollo que hemos portado ya hablo italiano, que hemos traído a las últimas carreras. Optimista entonces para el primer podio de la temporada. Optimista, pero también precavido. Precavido es la palabra, porque las últimas veces que hemos salido adelante hemos degradado, nos hemos ido para atrás y nada nos dice que esto no pueda pasar mañana, solo las mejoras que hemos traído a ver si nos permiten que no pase. Además, en el final del vídeo, como ya puede llegar a deciros, estábamos diciendo anteriormente, Carlos Sainz pide un buen ritmo de carrera para el Ferrari, espera que lo consigan tener y de esa forma conseguir aguantar ese segundo y tercer puesto. Tienen una muy buena posibilidad Ferrari de conseguir grandes puntos con este doblete en podios y de esta forma, ahora sí, conseguir el primer podio de Carlos Sainz esta temporada, que no lo ha conseguido, conseguir el segundo de Charles Leclerc, que ya lo hizo en Azerbaiyán, tener un buen fin de semana correcto. Veremos qué tal consigue ir Carlos Sainz y Charles Leclerc en seco. En seco el viernes se mostró Charles Leclerc más fuerte, desde luego que esas Q3 que hace Charles Leclerc y sobre todo en seco consigue rendir bastante bien, así que veremos cómo consiguen hacer, veremos si se mantienen esas posiciones, si consiguen aguantar, si acaba llegando Checo, que también no sería descabellado decir que en las 70 vueltas que vamos a tener podría llegar Checo Pérez, así que veremos cómo acaba ocurriendo. Y además también tenemos las declaraciones de Charles Leclerc, que al contrario de Carlos Sainz tuvo una carrera bastante complicada. Charles Leclerc, que ya de por sí clasificó por detrás, clasificó sexto. Charles Leclerc, que llevamos ya varias
fines de semana, viendo que con neumáticos de lluvia, viendo que en el momento en el que llueve un poco, la pista está un poco húmeda, hay temperaturas más bajas, a Leclerc le cuesta horrores. Esto lo empezamos a ver a partir del Gran Premio de España, lo vimos otra vez en el Gran Premio de Canadá, en el Gran Premio de Austria durante la primera clasificación no se vio porque no había lluvia, pero en la sprint sí que se ha visto, y tanto en la clasificación como en la carrera le ha costado bastante, hasta el punto de que finalmente, partiendo noveno, clasificó sexto, recibió una sanción de 3 puestos por haber impedido durante la clasificación, durante la Q1, a Oscar Piastri. Por lo tanto, acabó saliendo en novena posición, saliendo noveno, y sí que es verdad que obviamente intenta una estrategia arriesgada, que es cambiar los neumáticos, como hacen varios, cambia los neumáticos de lluvia a seco, pero estaba rodando en esa misma posición, noveno, alguna vez llegó a estar octavo, alguna vez llegó a estar décimo, es decir, estaba en ese paquete, cambiaron los neumáticos y acabó decimosegundo, siendo superado por los dos Mercedes. Los dos Mercedes, que uno de ellos empezaba decimoctavo. Sí que es verdad que justo el que estamos hablando es Lewis Hamilton. Hamilton gana varias posiciones en la salida y Hamilton hace el cambio a neumáticos de seco antes que lo hace Leclerc. Justo además le pilla más o menos cuando sale Leclerc, tiene poco por detrás a Lewis Hamilton, por lo tanto Hamilton ya tiene los neumáticos en temperatura. Y aún así no tiene el ritmo suficiente para detenerle, no tiene el ritmo suficiente para frenarle. Charles Leclerc sufre muchísimo con estas temperaturas bajas y eso mismo nos lo va a contar él. Él mismo lo llega a comentar, que algo le pasa, que no consigue encontrar ese feeling con el coche, tiene esos problemas y acaba perdiendo estos puestos siempre que hay lluvia. Hola Charles, ¿cómo estás? Mejor ayer que hoy. ¿Qué ha sucedido? No tenía ritmo. Con los neumáticos de seco en esas condiciones he tenido muchos problemas. Ya van 3 carreras, Barcelona, Canadá, que lo hemos visto, que si tengo que pasar a los de seco cuando la pista todavía está húmeda o mojada, hay algo que no hago bien. He tenido problemas con los neumáticos y su ventana y entro en un bucle negativo y no puedo salir. No es que pierda confianza en el coche, es que el ritmo es muy lento. Tengo que trabajar con estas condiciones para entender mejor y para ser rápido en esas condiciones. Después del Gran Premio de España, de la clasificación del Gran Premio de España, recordar que clasificó 19º en aquella ocasión y fue la primera vez que tuvimos una sesión pasada por agua, sin contar Mónaco en la carrera, pero bueno, Mónaco en la carrera no acabó perdiendo puestos, sin contar aquella ocasión en la que vimos ya en España, en el Gran Premio de España en la clasificación, fue la primera vez que lo vimos y clasificó 19º. Salió diciendo que algo tenía que haber en el coche porque no era normal el ritmo que había tenido, y luego Ferrari no encontró ningún problema, mientras que Charles Leclerc clasificó 19º, Ferrari y Carlos Sainz clasificaron segundos. Ferrari estuvo evaluando el monoplaza de Charles Leclerc y no tuvo ningún problema, fue el propio piloto monegasco, aquí ya lo comentamos que no hizo autocrítica, lo pasó más o menos en Canadá, aunque ahí ya empezó así a hacer autocrítica, y aquí ya le vemos que realmente dice, vale, pues es que yo tengo un problema, así que tengo un problema de que no consigo meter los neumáticos en temperatura, algo me pasa, tengo que encontrar ese feeling, así que en ese sentido, bueno, pues Charles Leclerc reacciona, esperemos que consiga empezar a rendir en mojado porque no lo está consiguiendo hacer. Además acabó, esas palabras que os habíamos puesto anteriormente, estas declaraciones que dijo después de la sprint, acabó diciendo que espera que mañana no llueva durante la carrera, o sea que eso es lo que le está ocurriendo a Charles Leclerc, sale segundo, si no llueve, que no va a llover hoy, tiene muy buenas posibilidades de conseguir algo grande el piloto monegasco. Y justo el que habíamos comentado, que llegó incluso a superarle, fue Lewis Hamilton. Lewis Hamilton salió 18º. ¿Por qué salió de Lewis Hamilton 18º? Alguno a lo mejor os estáis preguntando. Ya lo contamos en el día de ayer, os lo repito, al final tuvo problemas también con los límites de pista. Le eliminaron una vuelta y acabó cayendo 18º en esa Q1. Que luego George Russell también cayó 15º. George Russell fue por un problema que tuvo con el monoplaza, que no pudo ni siquiera llegar a salir en la Q2. Pero luego el ritmo de carrera de los dos Mercedes fue realmente bastante bueno, supieron aprovechar además el momento de poner los neumáticos de seco, hubo varios pilotos que pusieron los neumáticos de seco, sobre todo quienes no se la jugaban, es decir, Hülkenberg es el primer piloto que consigue meterse en puntos con los neumáticos de seco, pero el resto, los pilotos de delante, no lo hicieron, ni Norris llegó a parar, ni pararon los dos Aston Martin, ni Carlos Sainz, ni los dos Red Bull, porque cuando ya era el momento de parar realmente no eran muchas vueltas las que quedaban, entonces no iban a llegar a la misma posición, o paraban todos o habrían perdido puesto. Entonces Hamilton sí que fue uno de esos pilotos que llegó a parar, Russell lo hizo antes, entonces por eso al final acabó también por delante su compañero de equipo, pero Hamilton también hizo esa parada, le vino muy bien porque pudo haber pasado incluso a Charles Leclerc. Leclerc, que hablábamos que quedó 12º, Lewis Hamilton saliendo 18º, acabó quedando en 10ª posición, y además es bastante optimista después de lo que vimos en el día de ayer durante la clasificación al sprint. Recordemos que hoy sale en 5ª posición
Y es bastante optimista porque sobre todo recuerda que podría haber conseguido acabar entre los 3 primeros puestos por el ritmo que llegó a demostrar si no hubiera tenido esos problemas. Que realmente es así, salvo que hubiera tenido los problemas a lo mejor de Lando Norris, por ejemplo, que en la curva 3, en el momento en el que Verstappen se excede, como estoy diciendo, y ya llega a irse a Sergio Pérez incluso por fuera de la pista y demás, a uno de los pilotos que bloquean, entre ellos es Lando Norris. Por ejemplo, Nico Hülkenberg se vio bastante beneficiado, uno que se vio bastante, y además bastante, es Lando Norris, que pasó de estar entre las primeras posiciones a estar fuera incluso de puntos en ese momento. Otro que se vio perjudicado también fue Fernando Alonso, que necesitó usar el exterior también de la pista. Entonces, si no se hubiera visto perjudicado por ese momento, quizá haber conseguido quedar entre los 3 primeros puestos podría haber sido factible porque el ritmo fue bastante bueno. Esto que nos demuestra también, pues que Mercedes este fin de semana puede llegar a ir bien en seco, veremos cómo rinden en seco, ¿no? Pero que puede llegar a ir bien en ritmo de carrera durante el Gran Premio de Austria, así que podrían llegar a ser un contendiente a acabar en ese podio. Veremos qué es lo que ocurre, veremos si pueden ser una amenaza para el equipo Ferrari este fin de semana, que están ahora mismo asentados en ese segundo puesto. Lo que dijo por su parte Lewis Hamilton es: no sé, creo que fui relativamente rápido, debería haber estado fácilmente entre los 5 primeros en la sprint shootout, que recuerdo que 18º por todo el problema que tuvo con los límites de pista. Y sigue diciendo, dice, y en la carrera de hoy probablemente habría estado en el podio o cerca de él con el ritmo general que teníamos. No estaba destinado a ser así, por lo que simplemente nos divertimos en la carrera. Perdí algunos puntos, pero no era el día más importante. Hemos aprendido mucho, así que espero que podamos trasladar eso a mañana, es decir, en el día de hoy, a la carrera que tendremos hoy, que desde luego ayer no era el día más importante para los puntos que se reparten, y si a lo mejor que has perdido 6 puntos, ni siquiera, y estoy poniendo 6 puntos si quedas terceros, 5 si quedas cuarto, 4 si quedas tercero, cuarto si quedas quinto, es decir, que al final no pierdes grandes puntos, eso por supuesto lo tenemos que tener en cuenta, y él mismo lo llega a tener en cuenta, que no se ve tampoco muy destrozado por haber perdido esos puntos. Se divirtieron, hicieron esa carrera, demostraron tener buen ritmo, y en el día de hoy pues saldrá en quinta posición y tiene una muy buena oportunidad de conseguir recuperar esos puntos que perdió en el día de ayer, consiguiéndolos en el día de hoy. Veremos qué es lo que consiguen hacer, y para finalizar tenemos que hablar al respecto sobre unas palabras de Nico Hülkenberg, un Nico Hülkenberg que acabó quedando en los puntos por los pelos, fue el único de los pilotos que cambió a los neumáticos de seco que pudo haber acabado en esa posición, acabó alrededor de unos 6 segundos más o menos de los Aston Martin al final, porque empezó a recortar por supuesto mucho tiempo, así que en ese sentido no estuvo del todo mal haber hecho ese cambio, consiguieron recuperar bastante tiempo. Nico Hülkenberg, que estuvo rodando segundo durante las casi 10 primeras vueltas, alrededor de la 11-12 es cuando Sergio Pérez le consiguió adelantar, estuvo rodando segundo, mucha gente ya empezó a soñar en ese momento con ese podio de Nico Hülkenberg, no se hubiera subido al podio, no computaba como un podio, pero por lo menos en carrera haber acabado entre las 3 primeras posiciones, en clasificación ya lo ha hecho, incluso en Canadá consiguió acabar segundo el fin de semana pasado, aunque luego salió quinto, ha llegado a tener una pole incluso Nico Hülkenberg, es decir que sabe lo que es estar en esas primeras posiciones. Lo que no lo sabe es en carrera, nunca ha conseguido ese podio, y hubo mucha gente que empezó a soñar. Cuando bajó al tercer puesto, pues más de lo mismo, si a lo mejor hubiera sido capaz de haber retenido a Carlos Sainz, que no lo fue, luego ya empezó a perder esas posiciones, como digo, cambió a los neumáticos de seco y se quedó a esos 6 segundos de los Aston Martin, y justo lo que habla es acerca de eso. Lo que comenta es que creen que podrían haber vencido a Aston Martin en la sprint si hubieran puesto una parada, hubieran hecho una parada en boxes, hubieran puesto los neumáticos de seco un pelín más pronto. Intentaron guardarse, intentaron hacerlo un pelín más tarde, y por eso al final no acabaron consiguiendo llegar a esos 6 segundos, pero comenta que si a lo mejor hubieran hecho una vuelta antes, teniendo en cuenta que calientas los neumáticos una vuelta más, es decir, que a lo mejor el rendimiento, esa última vuelta que tuvimos y la anterior, las penúltimas vueltas, la vuelta de más que hubiera tenido, es decir, Nico Hülkenberg si lo hace una vuelta antes, hubiera podido ser algo mejor, y podríamos haber visto a un Nico Hülkenberg pelear y conseguir quedar por delante de los dos Aston Martin. Eso es lo que ha comentado, desde luego que al final no se acabó viendo. Veremos qué es lo que hacen en el día de hoy. Haas se ha mostrado muy fuerte este fin de semana en el Gran Premio de Austria. El año pasado ya se mostraron también bastantes fuertes, es un circuito que les suele dar bien. El año pasado con un Mick Schumacher que tuvo una muy buena posición y quedando incluso por delante de Kevin Magnussen el año pasado, es decir, que veremos qué es lo que consiguen hacer en esta ocasión. Están teniendo muchos problemas de degradación, más incluso que los problemas de Ferrari normalmente, y lo hemos hablado ya en este canal porque han venido los dos pilotos a hablar al respecto, así que veremos qué es lo que pueden hacer en la carrera después de haber conseguido estos puntos el piloto alemán en la sprint del Gran Premio de Austria. Y esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo este estilo de previa que vamos a tener en el día de hoy con respecto al Gran Premio de Austria que vamos a vivir en escasas horas. Tenemos un día bastante interesante con respecto a lo que vamos a vivir en este Gran Premio de Austria. Dejad en los comentarios quién
quién creéis que va a ganar, aunque a lo mejor la victoria la tenéis bastante clara porque hay un piloto en primera posición que no está perdiendo para nada. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones al respecto sobre todo eso que queráis hablar y nos veremos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.